La señal, se cayó la señal, no sé. Bueno, veníamos hablando con Manuel, justo había visto estos documentales de Pablo Escobar y decía pues que la peor mafia que él había conocido realmente era la política. Hemos visto lo que acaba de pasar con estos alcaldes, que algunos incluso jefes de bandas, ¿no? Y lo pronto es que tú me contabas lo de Solidaridad, ¿no? Que le porque todos son de Solidaridad Nacional, ¿no? Los que han caído. Partido de Castañeda. Y bueno, le preguntaban a Castañeda, me decía... No los conoce. Castañeda decía, no, yo no los conozco, ¿no? Bueno, que los investiguen, ¿no? Como que no tiene nada que ver, él les ha vendido el logo nomás, ¿no? O sea, ¿no? Vemos esto, vemos también a un alcalde como el de Chorrillos, Miyashiro, un niño le ha caído un travesaño del arco en la cabeza y lo ha matado, y el tipo sale a decir, más bien me dirán agradecer, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú desde tu...? Bueno, eso es preocupante, definitivamente, ¿no? Lo que hemos podido ver en esta última semana en Chorrillos, donde lamentablemente fallece este niño porque le cae el arco, ¿no? Que estaba en malas condiciones. Después también ha habido el reportaje donde los juegos infantiles están en unas condiciones general, ¿no? En todos lados, ¿no? Los asaltos en el Morro Solar, y después hubo un video que colgaron también en las redes, de la basura. El de la basura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en ese distrito realmente, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el alcalde justamente por tratar de mejorar las condiciones de vida de las personas? Pero al contrario, y pareciera... por otro lado tienes un edificio que lo ha llenado de lunas, de espejo, que debe costar un montón de plata, creo que no he visto un edificio más grande de ese tipo, y que no funciona, no hay nada adentro, y unas farolas, creo que son 200 farolas ornamentales, en Villa, que no tienen focos, y no se pueden prender porque por ley no puede dar luz ahí. Entonces se han quedado simplemente como adorno. Yo creo que ya está saltando a la luz pública, digamos, que estamos viviendo los últimos momentos de ese modelo de gobierno que se instauró en las municipalidades en cierto momento, ¿no? Estos alcaldes que, como en Chorrillos, por ejemplo, se han quedado pues 4 periodos, pero que al final de cuentas, desde un punto de vista estructural, no ha habido ningún tipo de mejora para sus ciudadanos ni sus vecinos, al contrario, ¿no? Van en contra de todo lo que hoy día uno está tratando de hacer por mejorar las condiciones de los territorios en nuestra capital, ¿no? Podrías decir a obra, como muchos dicen, ¿no? Pero no es ni siquiera eso. Y por otro lado, maltratas a tus vecinos, los tratas mal porque los insultas, le dices, postula, pues, le dice a uno una de esas. La pregunta grande es, ¿cómo te mantienes ¿Cómo la gente sigue votando? ¿Cómo siguen votando por él? Yo creo, bueno, eso es lo extraño, si él ¿no? supiera la se dice. Eso es lo extraño, ¿no? Pero, digamos, yo creo que eso es, digamos, también un síntoma de lo que está pasando, no solo en algunos distritos, sino también en muchas partes del país, digamos, ¿no? Yo cuando veo, por ejemplo, el incendio de las Galerías Nicolini, pues, claro, donde mueren unas personas que estaban en un container trabajando. Por cierto, ya nadie habla de eso, ¿no? Pero eso, es importante. Cuando se cae del Cerro San Cristóbal, el bus con los turistas, ¿no? Cuando se cae por el barranco de Pasamayo, el ómnibus, digamos, ¿no? Y al día siguiente cierran la vía para que no pase. Digamos, estamos viviendo en una situación reactiva permanentemente, en vez de tratar de reforzar todo el entorno, además, para que eso no pase. Además, ¿no? el presidente decir se cierra, ya no pasa, ya no se clausura, cuando no ha hecho ni siquiera un estudio de impacto técnico, ni siquiera sabe qué va a pasar si cierra esa vía. O sea, sale uno a responder y a cambiar y a parchar y todo lo demás, ¿no? Así es. Claro, Entonces, es reactivo, pero ni siquiera es reactivo bien. Claro. Así es. Porque también igual, ¿no? Lo de la galería, ya fue un desastre, entonces lo que deberías hacer es ver las galerías de toda la ciudad y ver cómo mejorarlas. Mi hermana hace una semana estaba en Gamarra supervisando un taller textil y lo cierran con llave a los trabajadores que trabajan con sopletes porque la serigrafía y no sé qué, con tanques de gas, llave. Y sigue pasando, ¿no? En Gamarra, ahorita, eso está pasando ahorita en Gamarra. ¿Dónde están los alcaldes? Así es. Eso está pasando en todo el país, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado ha perdido presencia, ha perdido autoridad, ¿no? Y ha perdido esa capacidad de decir, de predecir
el futuro tratando de adelantarse a la problemática y solucionarla, digamos. No simplemente ahora espera que pasen las tragedias y toma una decisión tipo curita, digamos. No pone una curita en el... Pero, a ver, cuéntame cuál es la magia. ¿Cómo haces 4 periodos para salir elegido haciendo nada, como el de Chosica, que todos los años dice, vamos a empezar y hasta ahorita está empezando a hacer? Es una mezcla, pues, de clientelismo, de generar clientelismo, ¿no? Con medidas populistas, ¿no? Y al final de cuentas hay sectores que prefieren eso a comenzar a mirar también sus propias realidades desde un punto de vista de mediano y de largo plazo, digamos, ¿no? Entonces el día a día es tan complejo a veces que estas personas que postulan 4 veces se bueno, el de Chorrillos tiene una legión de mototaxistas a los cuales le dan un montón de facilidades y un montón de cosas, ¿no? Los mercados también nos deja mucho de eso. Así. Ya, pero más allá... Pienso que a veces la continuidad también es buena. Claro. Digamos, no es tampoco... No, malo, pero exacto, la continuidad a veces... La ley, ¿no?, que prohíbe que haya dos periodos, yo pienso, claro, estamos haciendo las leyes asumiendo lo peor, asumiendo que el alcalde va a ser un desastre, porque si nosotros esperáramos que el alcalde haga un buen trabajo, uno diría, pucha, pero 8 años es lo mínimo que un alcalde debería estar para realmente sentir el cambio en un distrito. Claro. Así es. Pero no, ya sabemos cómo va a ser. Tiene que haber un buen balance, ¿no?, entre continuidad Claro. y identificar estos casos que al final de cuentas le revierten negativamente a las personas, ¿no? Debería haber un plan de ciudad, ¿no? Debería haber un plan a largo plazo y que el alcalde más o menos adecue ese plan de alguna forma, Así ¿no? es. Bueno, eso pasa primero porque en Lima tiene que haber un liderazgo, que hoy día no lo hay, ¿no? Entonces, claro, de Lima metropolitana, ¿no?, que es digamos, el gobierno local más importante, el gobierno municipal más importante de nuestra capital, no viene ese liderazgo, inmediatamente, pues, los distritos en algunos casos pierden la brújula, pues, ¿no? Claro. Y eso es. Y hablando de perder la brújula, tú eres uno de los pocos alcaldes que te has mechado con el mudo. Creo que el único. Sí, el único, creo, ¿no? Y que te le has enfrentado y han terminado en juicio. Están en un juicio. Tenemos un juicio. Ya, y creo que no se presenta, ¿no? ¿De difamación? No, el de la querella, sí, el de la querella. Ya. Cuéntame un poco de ese juicio. ¿De qué se debe? ¿A qué salió? Lo que sucede es que, digamos, es público, digamos, mi oposición al tipo de obra de infraestructura vial que la alcalde Tienen Castañeda... dos conceptos, dos conceptos diferentes de ciudad. Exacto, esto no tiene nada que ver con temas personales, Así es, digamos, así es. ¿no? Aquí lo que hay es un conflicto entre un modelo de ciudad que él trata de aplicar en el siglo XXI, que está completamente anticuado y desfasado, ¿no?, de lo que se necesita para manejar y gestionar una ciudad hoy de 10 millones de personas, y una visión de ciudad, que es lo que hemos estado haciendo en San Isidro, ¿no? Entonces, cuando el alcalde Castañeda pretende, por ejemplo, construir 5 bypasses en la avenida Salaberry, para descongestionar el tránsito, esa es una medida completamente equivocada y completamente anacrónica. Además, ¿no?, comprobada científicamente, ¿no? Porque tú sabes que eso ocasiona una... demanda inducida. Más ahí, claro. Así es. Más problemas más allá. Exacto, y los cuellos de botella, es. ¿no? Entonces, esa proliferación de este tipo de obras lo que te genera es una suerte de adicción de la ciudad al cemento, ¿no? Entonces, yo creo que esos 5 bypasses básicamente eran la respuesta al fracaso que le resultó el bypass de 28 de julio. ¿Por qué? Porque el bypass de 28 de julio sabemos que está atracado, entonces tiene que desfogar por un lado, entonces dijo, vamos a hacerlo por Salaberry, metemos 5 bypasses. Al final terminas haciendo bypasses tras bypasses tras bypasses. Exactamente. Y el problema del bypass, que es bastante grave, es que le quitas el espacio a la gente que camina. No hay ciudad para la gente que camina. Exactamente. Entonces comenzamos a vivir arrinconados en nuestra propia ciudad, ¿no? Entonces, sin perjuicio de los costos, ¿no? Digamos, los costos de un bypass son enormes contra el hecho de que no resuelven el problema, y por otro lado, sabemos que el 15% de los viajes que se realizan en Lima se hacen en auto privado, el resto se hacen en transporte público. Claro. Entonces tú lo que estás haciendo es destinando grandes cantidades de recursos públicos a minorías. Claro. ¿No? Cuando al final de cuentas lo que deberías hacer es tomar esos recursos y destinarlos a solucionar los problemas de desplazamiento de las personas en la ciudad, digamos, que son afectadas
mayormente, que es las personas que utilizan el transporte público. Entonces lo que tienes que mejorar es eso. ¿En qué está quedando esta pelea por el carril del Aramburú? O sea... Mira, digamos, el carril del Aramburú es simplemente una etapa más de lo que ha tratado de hacer en San Isidro con estas obras viales que cuestan mucho y su efecto es poquísimo, ¿no? Porque después de lo de Salaberry, donde además el impacto no solo a la persona, sino al medio ambiente, era tan grande, digamos, en Salaberry se hubiese tenido que talar 600 árboles de la avenida Salaberry, ¿ya? Después pasamos al episodio del bypass de Aramburú con Arequipa, ¿no? Donde la tala de árboles hubiera sido 250 árboles, ¿no? Para, obviamente, otra vez, gastar mucho dinero en unas minorías que son las que utilizan el auto privado y sin resultados concretos, porque eso no te soluciona los problemas. Después pasamos al tema de la ampliación del tercer carril, donde otra vez también la afectación de áreas verdes, la afectación de los árboles también era enorme, digamos, en Aramburú es más de 100 árboles que se tendrían que talar, sin perjuicio de todo el entorno urbano que se perjudica, más contaminación, más riesgos de accidentes para las personas, ¿no? Entonces, cuando vimos nosotros que estaba avanzando el proceso de licitación y se otorgó la buena pro, nosotros, al margen de la protesta pública que habíamos hecho, interpusimos una acción de amparo. Con eso lo detuvieron un poco. Entonces, con la acción de amparo pusimos también una medida cautelar. Y el juez Macedo, en este caso, que era el que veía el caso, nos dio la medida cautelar y hoy día ese proyecto está en suspenso. Está en suspenso. ¿Por qué? Porque no tenía las certificaciones ambientales. Porque ¿qué autoridad ambiental le va a dar el pase a una obra, ¿no?, que no solo genera más contaminación, sino que tiene un efecto pues muy perverso en las áreas verdes alrededor, ¿no? Bueno, sin ir muy lejos, todo Matelini de Chorrillos, con la parte con el pase metropolitano, tenían una cantidad de árboles que se tumbaron en una madrugada, que eran como 300 árboles, y de la noche a mañana desaparecieron. O lo que está tratando de hacer en La Molina también, digamos, ¿no? En la avenida La Molina, donde hay árboles muy antiguos, ¿no?, y que son no son sustituibles. Claro, ¿por qué? Claro. Porque el servicio ambiental que dan esos árboles no los da pues un arbolito recién plantado, ¿no? Entonces, aquí lo que digamos es importante es proteger las condiciones ambientales, porque si seguimos así, no solo estamos teniendo problemas hoy, sino cada vez van a ser peores. Y eso es lo que tenemos que proteger también. Pero sin embargo, tus detractores, y sin no poca lógica, están diciendo, pero algo se tiene que hacer. No todo el mundo puede andar en bicicleta, Manuel. O sea, tenemos que vivir en una ciudad que se mueve. Claro. Estamos en una ciudad moderna, distancias largas, etcétera. ¿Qué miércoles hacemos? Mira, estamos con el tránsito hasta el perno. Un funcionario de la Municipalidad de Lima, cuando salió a dar los argumentos por qué este proyecto era viable, dijo que había sido planeado en el año 66 del siglo pasado, ¿no? Hoy día estamos en el siglo XXI, ¿ya?, donde las soluciones no pasan por ese tipo de proyectos traumáticos. O sea, ese proyecto era del 60. Era de los 60. O sea, como más o menos la vía expresa. Más o menos. O sea, así de chiquito quedó. ¿No? Entonces, hoy día esos problemas también existen en otras ciudades del mundo, pero se resuelven de manera distinta. Hay un concepto que se llama gestión del tránsito, que es algo que es una política que la Municipalidad de Lima, del alcalde Castañeda, no tiene, ¿no? ¿Qué gestión del tránsito? Es analizar qué es lo que pasa en las vías, ¿no?, y a partir de la identificación de los problemas, tomar soluciones acorde, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho el análisis de la avenida Aramburú. Lamentablemente no la puedo intervenir porque es una vía metropolitana, no tengo la competencia sobre ella, pero hemos hecho el análisis y se lo dimos a la Municipalidad de Lima, es decir, así se hacen las cosas en el siglo XXI. Entonces, ¿cuál es la problemática básica de Aramburú? Semáforos que no están sincronizados, cruces conflictivos, ¿no? Básicamente los giros a la izquierda, ¿no? Por ejemplo, les pinto un caso que te lo pinta de cuerpo entero en la situación. Hay una calle que sale de San Isidro hacia Aramburú, que tiene un sentido, y la que sale de Surquillo tiene el otro sentido. Entonces, ese tipo de cosas son las que se tienen que solucionar, claro, ¿no? Y el cruce con República Panamá claro, tiene que ser rediseñado. Es tremendo. ¿Ya? Pero el rediseño pasa por un rediseño de pintura, claro,
¿ya? Y el de Arequipa con Aramburú también. Entonces, con ese proyecto, ¿no? Que no cuesta ni el 10%. A eso iba, o sea, no cuesta lo ni que el tú 10%. cuentas es una cantidad ínfima comparado con... Es gestión, claro. ¿no? No es obra dura, que al final de cuentas lo único que hace es malograrte todo el entorno ya, para pero siempre. con ¿no? eso tú podrías mejorar el Por tránsito supuesto. que tenemos. Por supuesto. Nos Así falta... se hace en todas partes del mundo. Ya. Así se hace en todas partes del mundo hoy, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto que está detrás de esto? Hay que imaginarnos un tubo de agua, ¿ya? Entonces, cuando está nuevo el tubo, ¿no? Pasa pues el agua al 100%, ¿no? Con el paso del tiempo el tubo se va ensuciando y comienza a pasar menos agua, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución natural que te sale? Limpias el tubo, pues, ¿no? Para que vuelva a tener la misma capacidad, ¿no? Bueno, el alcalde de Castañeda lo que propone es no limpiar el tubo, sino cambiarlo por uno más grande, para que pase la misma cantidad de agua que en el tubo original. Entonces, no tienen desde ese punto de vista ninguna lógica. Claramente la solución de Castañeda a mí me parece tremenda, ¿no? Porque es una ciudad antigua, es una ciudad solamente para los automovilistas, ¿no? Así es. Pero por otro lado, tengo amigos que se quejan amargamente de las avenidas de San Isidro, de las grandes bolas que has puesto ahí, de las macetas, no sé, de las calles que no se pueden estacionar, de las ciclovías que ocupan la mitad entonces dice, el alcalde quiere que nosotros manejemos bicicleta, la vida es así. Sí, nosotros lo que tenemos ahí es un concepto muy interesante. Mira, antes, si en San Isidro tú querías desplazarte del punto A al punto B, necesariamente tenías que tomar tu carro. ¿Por qué? Porque no tienes opciones, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos generado es un distrito donde hoy día tienes las opciones de desplazarte de una manera distinta si tú lo prefieres, ¿no? Entonces ya el desplazamiento del punto A al punto B no estoy induciendo bajo las condiciones de la propia ciudad y su diseño a que utilices el automóvil, sino que puedas utilizar otro medio. Y eso es como, al final de cuentas, ya depende de la persona, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿No? Pero siempre con un incentivo de privilegio. Si tú quieres tener un hábito sostenible, ¿no? Tienes privilegios. Si no, ya sabes a qué te vas a someter, ¿no? Entonces, cuando yo veo una foto, tengo una foto ahí de San Isidro que tiene como 3 franjas. Tiene las veredas anchas, que nosotros promovemos. La gente que quiere caminar, ahora lo puede hacer de manera más segura. Una ciclovía, ¿no? Una ciclovía ancha en un carril, por ejemplo, el de Rivera Navarrete, ¿no? Si tú quieres ir en bicicleta, tienes más facilidades. Si tú quieres ir en auto y seguir contaminando y seguir creando riesgos, ya sabes a lo que te vas a someter, al tráfico que lamentablemente existe en toda la ciudad. Que es totalmente lo opuesto, por ejemplo, a lo que ocurre ahorita en Surco. Yo trabajo cerca del Jockey, no hay veredas, o sea, tú tienes que caminar por la tierra, como puedas. Hay una gran parte de Surco que es así. Tampoco hay estacionamiento, o sea, aún si tienes carro está frito, y si no lo tienes también. Las ciclovías son una broma, porque lo que hacen varios alcaldes, no solo Surco, sino pintan de rojo un pedacito así de la pista. A los carros no les interesa un comino, entonces se vuelve el estacionamiento de los carros. Entonces, si vas a hacer las cosas, o sea, si vas a hacer una ciclovía, tienes que hacerla para que el ciclista efectivamente la pueda usar. Exacto. Y no para que ponga en riesgo su vida, como está pasando en la mayoría de casos. He visto que no hay veredas también por la clínica San Pablo, me parece, también no hay veredas. Y ese mismo concepto es el del metropolitano, digamos, ¿por qué? Porque si tú tomas el metropolitano un viernes a las 7 de la noche, ¿no? Para irte al centro de Lima, tú vas a llegar en 15 minutos, mientras el auto que ha preferido, o el conductor que ha preferido en su auto, está atascado en la congestión de la vía expresa. Entonces, ojo que vas a llegar en 15 minutos, pero vas a hacer cola como de 30 porque está saturado. Bueno, ese es otro problema, ese es otro problema, pero llegas desestresado, digamos, no llegas sometido a esas tensiones que te generan el tránsito, de avanzar, de no avanzar, y eso es hacia donde la ciudad tiene que motivarte a partir de sus propios servicios, de su propio diseño, a tener, como digo, una conducta mucho más sostenible, mucho más coherente con la problemática y que te dé algo a cambio. Yo veo la situación más como Castañeda te propone la ciudad en la que mejor te encierras en tu casa y de alguna manera la ciudad es más bien que la idea es que te apoderes de la ciudad. Así es. Y sobre ese punto conversábamos hace un rato.
vimos este video de este patita que estaba bailando en el Olivar y justo le quería preguntar si lo había visto, ¿lo viste? Si alguien lo ha identificado, porque todos queremos que nos dé clases de baile. Justo estábamos hablando un poco, pero se fue en la línea esto y nos contabas que el serenazgo estaba ahí, pero no lo estuvo votando para nada, ¿no? Mira, yo cuando vi ese video, yo me sentí muy contento, porque era como esa expresión espontánea de la gente, ¿no? Que ya se apropia y hace suyo el espacio público para simplemente expresarse, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy positivo y eso es un logro y un avance en una sociedad, digamos, de Lima, en una parte de Lima donde la cultura de espacio público es muy baja, digamos, ¿no? Porque hemos estado por mucho tiempo encerrados en nuestras casas. Claro, ¿no? Parques enrejados, ¿no? Lugares que tienen púas para que no te sientes, o sea, yo a veces paso por algunas avenidas y por ciertos paraderos encuentras púas así para que no te sientes, claro, para que no esperes el hombre sentado, votando a la gente, ¿no? Claro. Entonces estaba este serenazgo ahí, tratando de bajarle el volumen al pato. Claro, entonces lo que sucede es que, claro, en el Olivar hay personas que a eso todavía les incomoda, digamos, ¿no? Entonces, bajo argumentos, ¿no? Bastante extraños. Entonces mandan a veces al sereno, al serenazgo, en este caso me imagino que un vecino se habrá quejado, y yo creo que en buena hora que la conducta del sereno fue pedir un poco más de respeto por el tema del volumen, ¿no? Pero no sacarlo del espacio público, porque nuestra política es justamente incentivar que las personas estén cómodas y se sientan a gusto en el espacio público. Nosotros promovemos desde la municipalidad pues muchas actividades en el espacio público, pero al final también lo que queremos es que no solo esto sea un proceso unilateral, ¿no? Impulsado por la municipalidad, sino también que esto sea receptivo en la comunidad y también haya un ida y vuelta, digamos, ¿no? Y yo creo que eso es importantísimo, porque cuando yo vi esto, realmente dije, estamos logrando cosas importantes, ¿no? ¿Cómo ves Lima? O sea, eso es una cosa es San Isidro, un distrito que de alguna manera ha estado ordenado, que tiene las cosas comparado con otros distritos de Lima, ¿no? Y otra cosa es la gran Lima, variada, cambiante y efervescente. ¿Cómo enfrentas tú ese reto de...? Mira, yo veo a Lima sin rumbo, ¿no? La Castañeda no le ha dado un rumbo, ¿no? Yo creo que en su primer periodo hizo cosas interesantes, como el tema del Hospital de la Solidaridad o las escaleras. El Metropolitano también yo creo que es algo positivo, pero en este periodo simplemente se ha dedicado a las obras de infraestructura dura que ya, como digo, no tienen ningún tipo de resultados, no aportan nada, digamos, son obras desmembradas, que al final de cuentas lo único que generan es caja. Protestas de la población, ¿no? Generan protestas de la población. Entonces, yo creo que realmente hoy día Lima no tiene rumbo, no tiene ningún tipo de rumbo, y al final de cuentas la persona que es para lo cual todas las autoridades debemos trabajar, simplemente está en un segundo plano, ¿no? Ya, pero eso es, por ejemplo, en gran forma lo que podemos estar de acuerdo con Castañeda. ¿Tú cómo enfocarías los problemas de Lima? ¿Qué es lo primero que harías? O sea, en temas de seguridad, en temas de transporte, de temas viales, ¿qué es lo primero, qué es lo que te parece más importante resolver en Lima ahorita? Lo que pasa es que yo creo que no hay una bala de plata para esto. Yeah. Hay muchas cosas que se tienen que hacer a la vez, que tienen un resultado. Obviamente hay un corto plazo, hay un mediano plazo y hay un largo plazo, pero son reformas que se tienen que iniciar. En lo que hemos hecho en San Isidro es iniciar una reforma basada en una visión, en ideas, porque las ciudades que no tienen ideas atrás simplemente son como la cometa sin cola, digamos, ¿no? Es un concepto de ciudad. Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho en San Isidro? Hemos puesto en marcha, ¿no?, muchos conceptos que apuntalan y apuntan a justamente resolver los grandes problemas del distrito. Y eso es lo que tiene que pasar a cualquier escala, ya sea a la escala distrital o a la escala metropolitana. Entonces, por ejemplo, en San Isidro, ¿qué hemos hecho? Si yo quiero atacar el problema de la congestión vehicular, que es algo que agobia a todo el mundo, que molesta, entonces yo tengo varios pilares sobre los cuales trabajo. Por ejemplo, la gestión de estacionamientos, ¿no?
hemos ordenado los estacionamientos. Hoy día tenemos rotación de estacionamientos justamente para que un automóvil o una persona no privatice el espacio público, ¿no? Cuando tú ves y traspolas eso a Lima, tú dices, ¿Lima tiene políticas de gestión de estacionamientos públicos? No la tiene. Entonces ya comienzas ahí a decir, aquí falta algo, ¿no? Por otro lado, transporte público. Lamentablemente nosotros tenemos capacidades limitadas en el transporte público. Totalmente. Pero tú ves qué hace Lima Metropolitana con el transporte público, nada, otro vacío. Por otro lado tienes planeamiento urbano. Tú con el planeamiento urbano, y eso, digamos, es una herramienta que la estamos utilizando muy eficientemente en San Isidro, tú lo que generas son las condiciones desde el punto de vista del descongestionamiento vehicular para que la gente se mueva menos. Porque tú lo que quieres es que todo esté más cerca de las personas, ¿no? Entonces, tú ves, ¿Lima tiene planeamiento urbano? No lo tiene, ¿no? Entonces, por otro lado, tiene otra de las políticas que utilizamos nosotros es movilidad sostenible, ¿no? Incentivar que la gente camine más, incentivar que utilice más bicicleta, no necesariamente el automóvil. ¿Tú ves que eso tiene Lima? No lo tiene. Entonces, todos estos pilares sobre los cuales tú construyes soluciones, ¿no? Como lo estamos haciendo en San Isidro, tú ves si Lima lo tiene y tú dices no lo tiene. Ok, entonces tú transpolarías todo lo que estás trabajando. Ya, obviamente la realidad de Lima es mucho más compleja, hay mucho más necesidades porque estamos hablando de 10 millones de personas, pero hay algunos factores base que no solo le son propios a un distrito o a Lima le deberían ser, sino es a cualquier ciudad es aplicable, digamos. Uno de los problemas, yo creo que de inicio, que termina siendo una trampa, es que uno cree que los problemas de la ciudad se resuelven de manera instintiva, de manera intuitiva, y eso no es cierto. Los problemas de la ciudad se resuelven primero teniendo un norte, objetivos y una visión, como decía al principio, y después un soporte técnico que te dice cómo resolver los problemas. Digamos, no es que nosotros pusimos la rotación de estacionamiento de San Isidro porque pensábamos y nos olía que eso podía tener alguna solución. No. Si tú no solucionas y regulas bien los estacionamientos, es como tener un bypass. Es generar demanda inducida, porque lo único que le estás diciendo a los automóviles es ven en tu carro, ven en tu carro porque hay estacionamiento por todos lados. Claro. Entonces tú lo que quieres es que los viajes hechos en auto privado se muevan a otra modalidad, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si tú ves ¿qué es lo que está haciendo el alcalde Castañeda? El alcalde Castañeda no está haciendo nada en términos de gestión. Y otro tema que hemos conversado en un momento, gestión de tránsito, ¿no? Para resolver el problema de congestionamiento en Aramburú, no es necesario una obra vial, es simplemente limpiarla, limpiar el canal. ¿Eso lo tiene Lima? Tampoco lo tiene. Y eso pasa también, Lima de Castañeda, ¿no? Claro, y eso pasa también por una autoridad de transporte, ¿no? O sea, ahorita como estamos, está como muy segmentado, muy dividido, ¿no? Lo que pasa es que, otra vez regresamos a uno de los puntos que mencionamos antes. Eso pasa porque no hay liderazgo. Si hubiese un liderazgo claro, digamos, no importa si es que Lima estuviese fragmentada o no, tiene que haber alguien que marque el camino, que marque la ruta. O sea, digamos, pueden haber varias instituciones, pero alguien tiene que tomar la batuta. Exactamente. Alguien tiene que partir la torta, digamos. Alguien tiene que decir, vamos por este camino, vamos a hacer esta reforma, vamos a hacer estos cambios y vamos a solucionar el problema de las personas y su desplazamiento, en este caso, ¿no? Y volviendo a lo de los estacionamientos, que a mí me interesa un montón ese tema. Sí. Porque es una de las quejas que más he escuchado sobre San Isidro. Bueno, para los que no saben, ahora si vas a San Isidro te puedes estacionar 2 horas y de ahí te tienes que ir porque si no te cae tu multa. Y antes lo que pasaba es que la gente iba a las 8 de la mañana, estacionaba su carro, se metía a su oficina, salía a las 7 de la noche y se llevaba su carro y era imposible estacionar en San Isidro. Así es. ¿Cuál ha sido el resultado de esta medida? Bueno, yo creo que es una de las medidas más exitosas que hemos tenido, porque lo que hemos hecho es multiplicar el número de estacionamientos al día y la disponibilidad de parqueos al día enormemente. San Isidro tiene 1.200 cajones de estacionamiento, ¿no? Y antes ese cajón
lo ocupaba un auto al día. Es decir, solo 1.200 autos podían estacionarse, pero se estacionaban todo el día, digamos, ¿no? Entonces hoy día con las 2 horas, y básicamente el programa diario dura 12 horas, ¿no? Se pueden estacionar 6 autos al día. ¿No? Eso significa que al día se pueden estacionar más de 7.000 autos. Y pasó algo bastante interesante, ¿no? Que yo me di cuenta rápidamente apenas se implementó. La cantidad de afluencia de autos disminuyó. Así es. O sea, ¿por qué? Yo no entendía por qué. Después lo empezamos a conversar con unos amigos. Y es que la gente para buscar estacionamiento da vueltas sobre el mismo sitio. Exacto. Entonces se pone a buscar, entonces vienen 5 más y ves la vía llena de carros. Las mafias. Buscando carros. Claro. ¿No? Entonces hay los lavadores de carros. Las mafias aparecen, claro. Sí, claro. Así es. Que si no, son los dueños del espacio. Entonces eso, digamos, para mí fue muy aleccionador este proceso. ¿Por qué? Porque el día que entró en vigencia eso, cambió todo. Era como que cambió todo. Es como que la teoría en la práctica funcionaba, ¿no? Entonces por eso te digo que esto no es intuitivo, esto tiene que ser técnica, las soluciones que se planteen. Era como muerta el perro, muerta la rabia, digamos, ¿no? Pero te has hecho de un montón de gente que critica, y muchos viven en San Isidro, muchos son personas que viven, gente del Olivar, ¿no? O sea, que hay una página que es muy interesante, que es para, en la mañana te sirves tu café, tus tostaditas, y empiezas a ver vecinos de San Isidro. Y empiezas a ver unos casos así que parecen sacados de alguna historieta, ¿no? Problemas y cosas, ¿no? Desde las plantas que se te ocurrió poner en la calle, ¿no? Etcétera. ¿Qué piensas de toda esta...? Porque hay gente que de alguna manera tiene una visión de ciudad antigua, o la clásica de su San Isidro, que no me lo toquen, yo soy dueño de la calle afuera, nadie se puede estacionar allá afuera porque es mi casa también, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Te has chocado? ¿Has tenido bastantes choques? De hecho... Porque virtualmente se ve a veces un medio apanado, así. Bueno, en primer lugar, yo he sido muy coherente con el plan de gobierno que fue elegido, digamos, con mis electores, ¿no? Digamos, lo que nosotros propusimos en la campaña fue modernizar el distrito, y eso es lo que estamos haciendo. Aun cuando, digamos, ya es una reflexión mía, ¿no? Lo que estamos haciendo es tratando de aplicar una fórmula muy simple, que es que la persona sea pues el centro del universo urbano, ¿no? Que esa idea que es la que es básicamente la razón de la existencia de la ciudad, ¿no? Hoy día aplicarla termina siendo un proceso complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque el automóvil ha desplazado ese concepto. Hoy día hay muchas personas que piensan que la ciudad tiene que estar diseñada para el automóvil, como el alcalde Castañeda, por ejemplo, y darle las facilidades al automóvil como si fuese el dueño de la ciudad, cuando es todo lo contrario. De hecho, solo como un ejemplo, traten de caminar la Javier Prado. No puedes caminar la Javier Prado. Trate de cruzarla, ¿no? Llegas al puente de la Victoria y tienes que abrirte como caminando. Abrirte caminando 3 cuadras para volver a entrar. Llegas al ese es el efecto de los bypasses. Pues. Exactamente. El efecto de los bypasses es: no puedo desplazarme de acá para allá, tengo que hacerme una ruta caminando inmensa para poder cruzar. Entonces ahí es donde se ve esa inconsistencia, donde hemos estado creando ciudades donde la persona se ha tenido que adaptar a algo que debió siempre haber estado subordinado a ellos. Y al contrario, ahora tenemos la fórmula contraria y tenemos que, y eso es lo que estamos haciendo en San Isidro, estamos regresando a la fórmula original de la ciudad. Bueno, nos quedan unos cuantos minutos y no quiero dejar de preguntarte qué piensas justo hablamos de gobierno, desgobierno, esta falta de gobierno de PPK, de Mercedes Arauz, del primer ministro. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu posición? ¿Está bien? ¿Se debe quedar hasta el final? ¿Debería irse? ¿Debería vacarlo? Mira, yo creo que el gobierno está en una serie de problemas, definitivamente, ¿no? Más problemas que Baldor, sí. ¿No? De hecho, está en una situación muy compleja desde un punto de vista político, pero que es como que han perdido contacto
¿no? Contacto con la realidad y no saben, no tienen una agenda, no tienen, como digo, un planito que le dice vamos hacia allá y ya nadie sabe exactamente. Y tampoco nadie le cree, ¿no? Y han perdido credibilidad. O sea, todos sus votantes, ellos le dijeron algo a sus votantes y cuando están en el gobierno hicieron otra cosa. Así es, pero yo creo que esto también, al margen de los problemas que ellos mismos se han creado, digamos, ¿no? Los problemas que los externos le crean a ellos, es como que para mí refleja algo que ya no solo pasa aquí, sino pasa mucho en muchas partes del mundo, digamos, que estamos entrando a un momento donde los gobiernos, el papá gobierno, ya no es importante la vida de las personas, ¿no? El otro día leía, me comentaban esta frase que la dijo creo que un exalcalde de Denver, ¿no? Dijo, el siglo XIX fue el siglo de los imperios, el siglo XX fue el de los estados y el siglo XXI es el de las ciudades. Entonces, ¿por qué? Porque el ciudadano se ve mucho mejor reflejado respecto a sus intereses con autoridades que están más cercanas, no en la estratosfera. Interesante, ahora ¿no? que tú lo dices, recuerdo cuando en Estados Unidos Trump, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes reaccionaron? Reaccionaron los alcaldes y de una manera bastante contundente, independiente y contundente, ¿no? Exactamente. Y amparados por sus ciudadanos. O sea, acá no me los tocas, ¿no? O sea, así es. Sí, ¿no? me acuerdo. Entonces, ahí ya comienzas a ver que estamos viviendo un fenómeno político, social, que estamos yendo por otro camino y obviamente de repente estamos en esa transición también aquí. Y por eso yo creo que a quien se debe fortalecer en todos estos procesos son a las ciudades. A las ciudades que son las que concentran la mayor cantidad de ciudadanos hoy en día. Y al final de cuentas deben ser hacia el futuro los grandes motores del bienestar. Pues suena a monstruo, pero pensando nomás en nuestros gobiernos regionales, en la poca planificación, la poca capacidad de hacer algo en casos de emergencia como los que hemos tenido, o sea, tienen ahora la posibilidad de hacerlo y no están haciendo absolutamente nada. Sí. Las mafias metidas dentro o sea, si estamos pensando que ellos van a ser los que lo van a mover. Claro, los gobiernos regionales lo que pasa es que terminan siendo como un híbrido dentro de este esquema, ¿no? Yo creo que, digamos, las ciudades son las grandes potencias del futuro, ¿no? Y ahí es donde hay que comenzar a entenderlas, porque yo creo que además en el panorama nacional no entendemos a la ciudad. Digamos, la mirada del gobierno central o del Poder Ejecutivo, del Congreso respecto a las ciudades, lo que te mira son sectores. El sector agua, el sector seguridad, el sector transporte, el sector salud, el sector educación. Pero eso es una manera equivocada de entender una ciudad, porque una ciudad es un sistema. Un sistema que tiene que estar integrado por muchas cosas que funcionan a la vez y se complementan, ¿no? Justamente para agarrar esa potencia. Pero mientras el Estado no tenga una mirada distinta y diga, oye, vamos a tener que darle más cercana, más potencia y más funciones a la ciudad, vamos a tener otra vez estas incongruencias, digamos, y estos desfases, ¿no? Entonces, al final de cuentas, bueno, yo siempre le deseo la mejor de las suertes a todos los que participan en la función pública, porque no es fácil, ¿no? Pero definitivamente este gobierno pues necesita un rumbo y una agenda, ¿no? Una agenda que no es política. Yo creo que necesita lo que necesita es una agenda social, más que política. Y una cabeza. No, yo creo que más que agenda necesita otra cosa. la Mercedes Arauz tuvo una foto hace poco con la mamá de esta niña que fue asesinada y ha sido muy criticada por la bendita foto. ¿Tú la has visto? Sí, nominada mejor mucha actriz. gente. ¿Tú crees que es una vergüenza que haya salido esa foto? No sé, comentándome hace un rato me decías que no te parecía que... Bueno, lo que se ha hecho en redes es que las lágrimas son falsas, que su... O sea, ¿tú no crees que alguien se pueda conmover? No. Yo no creo que la reacción sea falsa, pero creo que ha sido un error publicar esta foto porque... Ya, pues Meche, ya nadie te cree. Y si nadie te cree, poner una foto así es como poner en bandeja para que la gente salga hace y diga unos que... días Mercedes decía algo así como que este tipo de actitudes de violadores, etcétera, ocurría porque había anemia y en las casas había problemas familiares, ¿no? En la pobreza, etcétera, ¿no? Cosa que me parece... un poco desafortunado, por decirlo de menos, ¿no? Pero que se pueda conmover de alguna manera
normal como cualquier ser humano. ¿Tú no crees que tiene todo el derecho? ¿Tú qué piensas de eso? No, digamos, de hecho yo creo que es una tragedia lo que está viviendo esta familia. Y creo que cualquiera se puede conmover al verlo. Y yo entiendo, digamos, que una madre con otras, digamos, tengan estos sentimientos tan terribles que puedan sentir por la pérdida de un hijo, ¿no? Pero sin embargo el doctor en ciencias ocultas, Luis Abelui, que no está acá presente, tiene otra opinión que estábamos conversando la vez pasada. Bueno, cuando estaba balbuceando tirado en el sofá, decía que sin embargo no es lo que esperas tú de un líder que tiene a cargo resolver un problema. Es decir, él decía, te imaginas a Giuliani después en las Torres Gemelas llorando, a pesar de toda la tragedia, ¿no? Decía, pues te haces cargo, ¿no? De alguna manera eres el líder, te tienes que tragar las lágrimas y decir, vamos a resolver esto, vamos a poner esto. ¿No? Es un poco lo que él dice también, ¿no? O sea, de una forma más allá de si es un tema, si es verdad, si es mentira, si es actuación, no creo que sea mentira, de todas maneras te conmueve, pero más allá de eso, de pronto la posición de líder es, no me voy a quebrar, ¿no? ¿No qué opinas de eso? Bueno, habría que haber visto, digamos, el momento también. Hay que entender el momento, ¿no? Claro. De hecho, los líderes, pues, tienen que, como dices, salir a tomar decisiones, pero también hay que entender el contexto muy humanos, particular, ¿no? que se estaba viviendo en ese momento, digamos, ese primer encuentro, ¿no? Estoy seguro que también la Premier va a tomar medidas justamente, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero ¿qué piensas de ese caso, de estos casos en particular? Porque es sintomático, ¿no? O sea, mueren cada día mujeres violentadas, por no decir las que son violentadas y no mueren, ¿no? Niñas que son ultrajadas, algunas quedan embarazadas. Y lo que hablamos el otro día, ¿no? De que Lima en esta encuesta ha salido como la quinta peor ciudad para mujeres del mundo, y que realmente no puedes ni siquiera salir a la calle sin que te acosen, sin que te molesten, sin que te violen, sin que te maten. O sea, ¿qué solución podríamos darle a eso? Bueno, ahí hay un tema estructural, que es educación, digamos, ¿no? Y por otro lado, la función tuitiva del Estado, la función de protección del Estado, tiene que mejorar, digamos, tiene que ver que hay una problemática y que tiene que enfocarse. Porque si no puede... algo, pero yo creo que va más allá todavía, ¿no? El tema de la salud mental en el país también está... Pero, digamos, como te digo, otra vez, no hay una bala de plata para estos problemas. Hay una serie de cosas que se tienen que alinear para que este tipo de cosas no sucedan, ¿no? Y somos una sociedad machista hasta los huesos. O sea, de hecho hay un problema de abuso constante de la mujer, ¿no? Bueno, digamos, ahí hay un tema otra vez estructural, pero eso es parte de la formación, la educación, digamos, ahí tienen que haber políticas muy concretas. Ojalá que este gobierno pueda articular algo, ¿no? Porque otra vez, digamos, uno ve cosas por aquí, por allá, y nada alineado, nada articulado, y eso como lo que de Pasamayo, ¿no? Pasamayo, esto es más parte de lo mismo, al final de cuentas, ¿no? Bueno, ¿alguna cosita adicional que quiera decirnos, por favor? ¿Algún mensaje a la nación? Pizza Hut ya me devolvió mi plata. No te puedo creer. Sí, ¿Y cuántos donaron? ¿Tú sabes qué pasó? A ver, voy a contar un poco para ponernos en autos. Pizza Hut nunca le mandó una pizza a la señorita, cosa que peor error que pudo haber cometido en su vida, porque lo estuvo necia ahí jodiendo 2 semanas, ¿no? 3 semanas. Y un tipo se le ocurre decirle, mamita, ¿qué te quejas tanto? Si tanto te molesta tus 25 soles, te mando 50. Te mando 50, le dijo por Twitter. Allá, mándame los 50, pero deposítalos en la cuenta de la Liga contra el Cáncer. Y el pata se cayó. Y siguió jodiéndolo hasta que el pata tuvo que depositar. No, el pata nunca depositó. Alguien salió y dijo, ya, yo voy a hacer la donación. ¿Cuántos donantes tuviste? Al final fueron como 13, 14. ¿Y cuánta plata fue eso? Tú multiplica, pues. No me ¿50 cada uno? Esto, ¿sí? ¿50 cada uno? Sí, 500, 750 soles. Y ahora dieron tu pizza. Y ya me pagaron mi pizza. Ya, cobramos. Pero ya no pidan Pizza Hut, papayón, Telepizza. Bueno, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima semana. Chao. Ya.